Bienvenidos, queridos amigos, una vez más al Cenáculo del Señor, que realizamos ustedes con nosotros, ustedes en sus hogares y nosotros aquí en la Casa Iglesia. Qué gusto es poder compartir la comunión de los santos, la comunión del Espíritu Santo con mis hermanos y amigos. Como siempre vamos a comenzar orando, dando gracias y luego presentando nuestras peticiones. Así es que comenzamos este cenáculo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por la vida. Te doy gracias porque tú nos has dado salud hasta este momento para poder ministrarte, para poder compartir con nuestros hermanos. Te doy gracias, Padre, por todos los amigos y hermanos que están en este momento en comunión con nosotros y que reciben, Señor, tu bendición. Gracias, Padre, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor por todos sus beneficios. Amén. Doy gracias a Dios por los dones que cada cristiano tiene y con los cuales puede servir al Señor en la iglesia y la sociedad. Te damos gracias, Padre, por tantos dones que tú has dado a nuestros hermanos. Algunos dones de ciencia, otros de arte, de deporte, en fin, capacidades que tú has puesto en cada uno. También capacidades espirituales, el don de profecía, el don de interpretar lenguas, el don de predicar tu palabra, el don de ministrar, Señor, a otros, de servir de tantas formas a sus semejantes. Gracias, Padre, por todos los dones y talentos que tú has dado a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora presentémosle al Señor nuestras peticiones. Padre, te pido por el Poder Judicial, para que toda corrupción e injusticia sea desechada, y el discernimiento de la verdad y la justicia sea guiado siempre por ti, oh Altísimo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. También te pedimos que venga espíritu de restauración a todos aquellos que se han alejado de ti, Señor. Que aquellos que están lejos del camino de Cristo puedan ser orientados nuevamente hacia Él. Pon, Señor, personas, amigos, compañeros, que los hagan regresar a tu reino, a tu camino. Y también por los que están lejos, por los que aún no te han conocido, te pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga cada una de las peticiones que hemos presentado al Señor. Él responde con toda seguridad
a cada uno de sus hijos que le han pedido con sinceridad, con honestidad y con un espíritu reverente. También pido al Señor que nos dé espíritu de mansedumbre, que nos dé esa capacidad de ser humildes delante del Padre y delante de nuestros prójimos. Padre, te ruego que pongas un corazón manso en cada uno de tus hijos e hijas, que la humildad sea nuestro vestido, nuestra forma de presentarnos ante ti y ante nuestros prójimos. No una falsa humildad, sino un verdadero espíritu manso que imita a Jesús. Te lo pido en su nombre. Amén. Vamos a alabar al Señor ahora con un hermoso salmo, digamos un fragmento del salmo, porque es bastante largo, el Salmo 84, que ustedes lo pueden buscar en sus Biblias y leer los 2 primeros versículos. Después pueden leerlo completo porque es un verdadero poema. Es que en realidad los salmos son poemas, poemas escritos para el Señor. Usted también puede escribir un salmo, inspirarse y decirle al Señor todo lo que hay en su corazón con sus sentimientos personales para Él. Y por qué no después cantarlo también, ponerle una melodía, una música. No importa si no es usted un gran músico o un gran poeta, lo importante es que lo haga de corazón para el Señor. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Y cuánto anhela nuestra alma poder estar en el templo. Pero nuestro hogar también es templo del Señor si Cristo está entronizado allí, si Cristo realmente está en el corazón de cada uno de sus habitantes. Podemos hacer de nuestras casas también templos del Señor. Nosotros tenemos en nuestra casa aquí esta capilla que la dedicamos a Dios para adorarlo a Él. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y el salmista dice que anhela su alma estar siempre allí en la casa de Dios. Cantemos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuán amables son, oh Señor,
tus moradas llenas de paz. Anhela mi alma su gozo indecible, cuán amables tus moradas son, oh Dios. Señor, cuánto anhela nuestra alma estar en tu presencia cada día. Nuestra alma, Padre, quiere regocijarse ante ti, ante tu belleza, y no pedirle nada, sino tan solo declarar ese amor profundo que tenemos por ti, porque has sido tan bueno con nosotros, que has enviado a tu Hijo Jesús a anunciarnos este evangelio de amor, este mensaje de paz que tanto bien trae a nuestra alma. Y aún más, has entregado a tu Hijo a la cruz para morir por nosotros. Ha derramado su preciosa sangre para limpiar todas nuestras culpas. Qué maravilloso eres, Padre eterno. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Amén. Que el Señor bendiga nuestra vida siempre con alabanzas al Señor, con cánticos de gratitud, con oraciones. Por supuesto que le pediremos a Dios todo lo que necesitamos, porque Él así también lo aconseja: pedid y se os dará. Pero fundamentalmente debemos adorar a Dios y darle la gloria que Él se merece. Él como Padre está pero felicísimo de que nosotros, sus hijos, sus hijitos amados, le cantemos y le adoremos a Él. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios, como siempre, en el Evangelio según San Juan, y ahora encontrándonos con el capítulo 4, donde hay dos partes que conforman este capítulo. La primera, que es el encuentro de Jesús con una mujer de la región de Samaria, la samaritana, y luego cuando Jesús sana al hijo de un hombre de la nobleza, al hijo de un noble. El capítulo es largo, tiene 54 versículos, más largo que el anterior. ¿Recuerda usted cuando vimos que Jesús se encontró con Nicodemo? O mejor dicho, Nicodemo vino al encuentro de Jesús en el capítulo 3, ese capítulo tenía 36 versículos. En cambio, este tiene 54. Entonces, de seguro lo vamos a ir tratando en 2 o 3 oportunidades. Hoy día vamos a ver una parte, un fragmento del capítulo de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, comenzando del versículo 1 en adelante. Leamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a dejar hasta aquí el texto, que es muy interesante, muy profundo, pero así vamos a profundizar un poquito más en cada uno de los versículos. Empecemos entonces por el verso 1, que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y luego en el verso 2 aclara que en realidad no es Jesús el que concretamente está bautizando, sino que son sus discípulos. Pero por supuesto, como Jesús iba con un grupo de discípulos, como pudimos ver en capítulos anteriores, entonces se decía que Jesús andaba bautizando. Por tanto, estaba Jesús bautizando gente y también estaba Juan el Bautista bautizando personas. Y eso era ya un dolor de cabeza, era un problema para los sacerdotes y especialmente el grupo de los fariseos. Estaba muy molesto porque había estas personas, ¿cierto?, que estaban predicando una forma nueva de fe en Jehová, en Yahvé, y que además estaban bautizando a las personas. Era como una secta o como una nueva religión que se estaba levantando, y ellos eso, por supuesto, lo veían muy mal y con preocupación. Jesús se dio cuenta de eso, había oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces decidió él salir de Judea y volver al norte a Galilea nuevamente, y de ese modo también se podía alejar de Juan el Bautista, que también los discípulos de Juan estaban un poquito celosos porque algunos de esos discípulos de Juan también se habían ido con Jesús y él estaba bautizando quizás más gente que la que bautizaba Juan el Bautista. Entonces, para no hacer problemas, para no tener problemas, con mucha, por supuesto, la sabiduría del Señor y humildad, Jesús entonces decide retirarse y marchar hacia Galilea. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice, pasar por Samaria. Aquí hay algo interesante de tratar, y es que cuando Salomón muere, el rey Salomón, se divide el reino en dos hijos, cada uno de esos hijos a cargo de un grupo de tribus de Israel, del pueblo de Dios. Quedaron entonces en el norte 10 tribus y en el sur 2 tribus. Entonces el reino del norte tuvo por capital la ciudad de Samaria. Omri, el rey Omri, nombró Samaria como capital del reino del norte. El reino del norte se le llamó Israel, y al reino del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín, se le llamó el reino de Judá. Judá. ¿Y qué pasa con el reino del norte, que tiene por capital Samaria? Que Samaria es la capital,
Y entonces ese nombre con el tiempo se hace extensivo a todo el reino, y aquellos que están en ese reino se les llama samaritanos. Pero cuando viene una invasión a Siria y se llevan a una gran cantidad de judíos hacia otro país enemigo, entonces quedan unos pocos judíos en el norte, muy pocos, y con esa política de deshacer totalmente esa cultura que había en el norte, una cultura religiosa, social, costumbre, en fin, entonces traen también gentiles y se comienzan a mezclar los gentiles con los judíos. E incluso traen sacerdotes o nombran sacerdotes para que enseñen la Torá, pero de una manera muy diferente, muy distinta. Y entonces hay una mezcla de unas tradiciones paganas con las creencias judaicas. Es así que hay lugares altos donde se adoran íconos, se adoran otros dioses, y se tergiversa totalmente la doctrina de Yahvé. Por lo tanto, para los judíos del sur pasan a ser los samaritanos unos herejes, personas despreciables, personas con las cuales ellos no querían tener ningún tipo de relación. Y entonces siempre cuando se trataba de ir hacia el norte, procuraban siempre no pasar por Samaria, ni siquiera estar en donde ellos vivían. Sin embargo, acá el versículo dice, y le era necesario pasar por Samaria. Algunos piensan que fue necesario en el sentido práctico de que iba a ser más rápido para llegar pronto a Galilea, atravesar Samaria. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, quizás más espiritual, podemos darnos cuenta de que Jesús sabía que allí había una mujer que estaba en una condición espiritual tal que al hablarle él, esta mujer se iba a convertir al Señor, se iba a convertir a Jehová y por supuesto a él como el Cristo. Y no solamente ella, sino aquellos que la rodeaban, su familia, su pueblo. Y de hecho, cuando esta mujer se convierte, la samaritana, ella va y le anuncia a sus hermanos, a su pueblo, que ha conocido al Mesías. Pero no nos adelantemos, esto era para explicar por qué dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad todavía existe, pero con otro nombre. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. José, ya en su lecho de muerte, Jacob le entrega a José una heredad, unas tierras. Y esas tierras son justamente esas tierras allí en Samaria, Sicar. Por eso que allí está también el pozo de Jacob, el pozo de Jacob. Justamente ahí el verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Actualmente sobre ese pozo se ha edificado un templo, pero ese pozo está perfectamente ubicado, el verdadero pozo de Jacob, que tiene una corriente subterránea de agua y de allí entonces es donde se extraía el agua del pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Como cualquier caminante que ha hecho un esfuerzo grande en esas tierras, imagínense ustedes la temperatura, el calor, el polvo del camino, en fin, el cansancio,
porque Jesús estaba en carne, verdadero hombre y verdadero Dios también, entonces él también se cansaba y transpiraba y también sentía sed y bebía agua. Entonces se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Si consideramos el horario como lo entendían los hebreos, los judíos, el día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana, por lo tanto sería allí las 12 del día, el mediodía. Si lo consideramos como los romanos, que comienza para ellos el día al mediodía, a las 12 del día, entonces serían las 6 de la tarde. Pensamos que en realidad es el horario judío. Sería esa hora sexta, el mediodía, cuando el sol está dando pero sobre las cabezas de una forma muy fuerte y hay mucha sed. Es la hora en que hay mucho calor y hay mucha sed. Vino una mujer de Samaria, una samaritana, a sacar agua. Ella vino a esa hora, al mediodía. No vino temprano, podría haber venido temprano a buscar agua para su utilidad, digamos, en la casa, para hacer la comida, para dar de beber a los hijos, al marido, para dar de beber a los animales. También a veces se acercaban con animales y les daban de beber. Pero ella vino a esa hora quizás porque a esa hora no había gente, se sentiría avergonzada de su condición, de una mujer, como vamos a ver más adelante, que en realidad no ha tenido una vida moral muy positiva delante de la ley del Señor. Entonces ella también llegó allí al mediodía y vino esa mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le habla, le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos habían ido allí a la ciudad, a Sicar, a comprar de comer. No tuvieron problemas ellos en ir a comprar a los samaritanos. Eso llama la atención. Significa que tenían ya esa soltura, esa libertad, que Jesús les había dado ya esa gracia, esa apertura para no hacer tanta diferencia, no discriminar a las personas por su nacionalidad, por su religión, por su forma de vivir. Entonces ellos habían ido a la ciudad a comprar de comer y Jesús se quedó allí y esperó que llegara la mujer samaritana para pedirle, dame de beber. Así inicia él un diálogo con esta mujer. ¿Cómo iniciamos nosotros un diálogo con alguien a quien queremos que conozca al Señor, que se convierta a Cristo? No vamos a decir que nosotros lo vamos a convertir porque eso jamás es posible. Es el Espíritu Santo el que convierte a las personas. Pero nosotros podemos ser el puente, el canal, el medio para que esa persona vaya acercándose a Jesús. Jesús le dijo, dame de beber. Algo tan simple. Así a veces con una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta tan rutinaria como me dice usted la hora, en estos tiempos se pregunta eso, pero podemos hacer otro tipo de pregunta o comentar algo, no necesariamente bíblico, porque si usted comenta algo religioso, la persona de inmediato se pone a la defensiva. Una conversación sencilla, habitual, común y corriente, hablar del vestuario, hablar del tiempo, hablar de los niños, de la familia, tampoco de política, porque eso se puede prestar para una discusión e ir por otro camino. O hablar de los tiempos, cómo van, que están las cosas difíciles, dar algún testimonio de cómo uno lo ha hecho para permanecer tranquilo.
no necesariamente hablarle de Cristo de inmediato, que eso es lo que a veces a las personas las aleja en vez de acercarlas. Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Era muy raro que Jesús le pidiera a ella, primero que le hablara, que un hombre le hable a una mujer que no es su esposa, y aún más una mujer con ese tipo de testimonio de vida que vamos a ver más adelante que ella tiene, y como un siervo de Dios, un rabí, un maestro que es espiritual, le está hablando a una mujer. Y para la mentalidad machista de esa época también, que un hombre le hable a una mujer. Y sobre todo que un judío le hable a un hereje samaritano. En la actualidad hay tanta discriminación. Discriminamos a las personas por su clase social, porque son más pobres, andan vestidos en forma más precaria, a veces no huelen bien las personas, en cambio hay otros que huelen a perfumes caros, andan bonitos, bien vestidos. Hacemos esas diferencias, que tiene auto, que no tiene auto, que es a lo mejor un artesano o un obrero, en cambio el otro es un profesional. Hacemos discriminaciones, separamos a las personas y preferimos a uno y a otros no tanto. O que son extranjeros, a lo mejor de un país más pobre o un país que está en problemas, o bien de un país más poderoso, entonces los veneramos y son para nosotros como seres superiores. Discriminamos, establecemos niveles. Y lamentablemente, dentro de la fe cristiana, muchas veces las personas hacen lo mismo. Porque la persona cree de una manera y este otro cree de otra. Entonces consideramos que unos están en la verdad y los otros andan, pero muy lejos de Dios, muy equivocados. E incluso pensamos que ya están en el otro lado, en el infierno. Discriminamos y los consideramos herejes y por supuesto nosotros siempre estamos en la razón. Somos nosotros los que tenemos la sana doctrina, decimos, y ellos son los herejes, los que están equivocados, los que están mal. ¿Cómo puede ser que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. La mujer había escuchado eso del agua viva. Lo hablan los profetas en el Antiguo Testamento. Y por muy samaritana y por muy alejada de la Escritura que estuviese, es algo que se comentaba, que se sabía. Que iba a llegar un día en que el Mesías iba a brindar el agua de vida a la población, a los que creyeran en él, a los que lo siguieran. Si conocieras el don de Dios, si conocieras al Señor. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, si tú realmente conocieras quién soy yo, está diciendo Jesús claramente. El que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Por supuesto que nosotros no podemos decir eso, por mucha fe que tengamos, pero sí podemos decirle a las personas que en nosotros hay algo
que no es que seamos especiales, sino es algo que Dios nos ha dado y que queremos compartirlo con ellos. Porque el Señor nos ha dado algo maravilloso, que es el perdón de nuestros pecados. Y el tener el perdón significa tener la conciencia tranquila de que Él ya no nos condena y que cuando pecamos podemos pedirle perdón y Él nos perdona realmente. Y al tener el perdón de los pecados, eso lo sentimos nosotros en nuestro corazón. Tenemos la absoluta certeza de haber sido perdonados. Eso es lo primero, tenemos el perdón de Dios. Lo segundo es que tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Sí, es verdad, el Espíritu Santo está. Y la persona puede decirle que ella sabe y conoce esto del Espíritu Santo, porque en alguna oportunidad hizo el catecismo y le enseñaron que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, lo entiende con su mente. Pero una cosa es saberlo, decirlo, y otra cosa es tener la convicción de que ese Espíritu Santo de Dios ha entrado en mi interior y habita en mí. Entonces, ya no necesito ir a buscar a Dios, ya no necesito ir al templo para encontrarme con Dios, ya no necesito hacer algo especial para estar con Dios, porque Dios está siempre conmigo, porque su Espíritu Santo está dentro de mí. Y eso es tremendo. Eso es un don de Dios, un don que nosotros podemos compartir con la otra persona. ¿Se fijan? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Nosotros le podemos dar de beber a la otra persona el agua viva, la palabra de Dios, que sería lo tercero que podemos comunicarle al otro, que tenemos la palabra de Dios. La Biblia, que es pan de vida. La Biblia que alimenta nuestra alma con la verdad. Y cada día podemos abrir en la mañana la Biblia, leer un pasaje, orar al Señor y Él revelarnos por su Espíritu Santo el significado de eso. Y eso es alimento para nuestra alma. Eso edifica nuestro espíritu también. Es hermoso este encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. La próxima semana vamos a ver cuál es la respuesta de esta mujer frente a esa oferta de Jesús y vamos a aprender mucho más también de cómo nosotros compartir con otros el mensaje del Evangelio de un modo sencillo, directo, sin tanta teología, solamente transmitiendo la vivencia que cada uno tiene de Cristo. Porque le voy a decir, querido hermano y hermana, que lo que usted tiene es quizás más de lo que usted imagina y puede pensar. Dios le ha dado mucho. Le ha dado la salvación de su alma. Le ha dado su Espíritu Santo y por lo tanto tiene la persona del Señor en su vida y tiene la posibilidad de conversar permanentemente con esa persona. Y al estar usted permanentemente en comunión con este Maestro que es Jesús, este Maestro que es el Espíritu Santo, entonces son muchos los conocimientos, pero no conocimientos tanto intelectuales, sino conocimientos
prácticos, en la experiencia vivenciales, digamos, del Señor. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe que Dios es fiel. Usted sabe que Dios le ama. Usted sabe que Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que viva. Usted sabe muchas cosas y eso se lo puede transmitir a otro ser humano que está también, como esa mujer samaritana, sediento de Dios. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra del Evangelio de San Juan, capítulo 4, le esté edificando durante esta semana. Usted puede continuar leyéndolo en su casa y probablemente el Señor le va a dar muchas más luces sobre ese capítulo para la comunicación de la palabra de Dios a aquellos que tienen sed del Eterno. Que el Señor le bendiga. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Padre amado, te doy gracias por tus hijos e hijas. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de acercarnos a tu palabra y probar de este verdadero manantial de sabiduría que es el Evangelio. Padre amado, te ruego que tú bendigas a mis hermanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el cenáculo del Señor.